Muchas gracias, hermano, por la lectura de las Escrituras y bueno, es un privilegio compartir con ustedes en este hermoso y caluroso día aquí en Texas. He notado, mientras estaba sentado aquí en el púlpito, que hay algo restaurador en el sol y el aire de Texas, porque me he dado cuenta durante la música, el saxofón, hermana Sousa, fue hermoso, y los niños y la música especial, que mi pie izquierdo se movía ligeramente de vez en cuando. En Inglaterra, cuando nace un niño como yo, los cirujanos te cortan el dedo y te quitan el sentido del ritmo. Y cuando llego a un lugar y siento que mis pies golpean el suelo, sé que el cirujano no logró sacar y debería venir aquí porque entonces recuperaré el sentido del ritmo. Amén. Un privilegio venir y compartir con ustedes este hermoso día aquí en Texas. Me gustaría agradecer al pastor y a los líderes de la iglesia por darme la bienvenida aquí. Y hasta ahora mi hijo y yo hemos recibido una bienvenida muy cálida, como sé que también la recibió el hermano Jonathan Cherney, nuestro otro orador este fin de semana. Así que nuestro tema esta mañana, los obreros de la 11ª hora. Y voy a hablar sobre quienes van a terminar la obra, quienes van a llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Y a menudo nos preguntamos, ¿quiénes van a terminar la obra? ¿Cómo se va a lograr? Porque hoy en día casi el 40% del mundo aún no ha escuchado el nombre de Jesucristo. Y si están tan rezagados y ese porcentaje sigue aumentando año tras año, ¿cómo vamos a terminar la obra? Y mi respuesta para ustedes es que nosotros no vamos a terminar la obra, Dios va a terminar la obra. Y Dios va a hacer algo especial en este mundo para que todo sufrimiento humano llegue a su fin. Y me encanta la idea de que cuando Jesús regrese, todo sufrimiento humano llegará a su fin en ese momento. Toda enfermedad, todo divorcio, toda depresión, toda desesperación, toda desintegración familiar, todas las disputas, el caos ambiental que vemos a nuestro alrededor, el dolor en el mundo animal y también el dolor en el mundo humano, todo llega a su fin cuando Jesús regresa. Es realmente una buena noticia. Y si alguna vez caminas por los pasillos de un hospital y ves el dolor, la incertidumbre y a los padres llorando por un hijo que va a ser operado, empiezas a apreciar lo maravilloso que será cuando Jesús regrese en las nubes de gloria. Así que somos adventistas, proclamamos la segunda venida de Jesús. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y así que hoy quiero hablar con ustedes sobre quiénes son esos obreros que van a terminar la obra. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién va a terminar realmente la obra? Así que antes de que abramos la palabra de Dios, les invito a inclinar sus cabezas conmigo y vamos a pedir una vez más la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día de sábado aquí en Texas. Padre, te agradezco la libertad tenemos de reunirnos aquí y adorarte. Padre, te damos gracias por la protección de tus ángeles. Y ahora, Señor, al partir el pan de vida y meditar por unos momentos en las palabras de vida, oro para que hables a través de mí y por mí. Te pido, Padre, que hables a nuestros corazones y mentes, que tengamos un amor renovado por Jesús y que nuestro testimonio brille cada vez más para ti, gracias al servicio de adoración de hoy. Señor, oro para que reprendas cualquier espíritu que no sea de tu reino aquí hoy, que alejes cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio que haya podido entrar por estas 4 puertas. Oro, Señor, para que los reprendas y que tu espíritu sea el único espíritu presente. Señor, ponemos este día en tus manos. Somos tu pueblo, las ovejas de tu prado, y te miramos como el buen pastor, para que en esta hora nos guíes por aguas tranquilas y pastos verdes. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy. Por cierto, ahí está mi sitio web, AN2P. Es la abreviatura de como la aguja al polo. Y ahí está mi dirección de correo electrónico. Si alguno de ustedes me escribe, porque conozco a mucha gente y apenas puedo recordar nada estos días, no recuerdo dónde estuve la semana pasada ni dónde estaré la próxima. Todo lo que sé es que estoy aquí hoy. He descubierto que esa es una muy buena posición para estar en el matrimonio también. Si no sé nada, no entiendo o no recuerdo, esas son realmente buenas respuestas cuando me ponen en aprietos. No recuerdo dónde estuve ayer y no estoy seguro de dónde estaré mañana, pero si miras mi sitio web, puedes ver el calendario allí. Y si quieres escribirme un correo, solo dime quién eres y desde dónde escribes, para ubicarte en mi mente antes de responderte a esa dirección de correo.
Así que este será nuestro recorrido hoy. Vamos a ver la gracia de Dios para los obreros de la 11ª hora, luego el espíritu de profecía 1, 2, 3, 4, 5. No soy muy creativo en la forma en que organizo mis sermones, así que así será 1, 2, 3, 4, 5, y luego llegaremos a nuestras conclusiones, ¿de acuerdo? Soy muy consciente de que en unos 15 minutos vamos a empezar a oler el aroma del almuerzo comunitario entrando por las puertas de atrás. Así que, por favor, tengan paciencia conmigo mientras avanzamos, mientras recorremos este camino hoy. Bien, gracias hermana, ese es nuestro recorrido de hoy y a comenzar con la gracia de Dios para los obreros de la 11ª hora. Y vamos a analizar este texto hoy, y esto es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 20 y dice lo siguiente. Él dice, porque el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió temprano en la mañana para contratar obreros para su viña. Después de acordar con los obreros el salario del día, los envió a su viña. Alrededor de las 9 de la mañana vio a otros desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a la viña y les pagaré lo justo. Así que ellos fueron. Cuando salió de nuevo cerca del mediodía y a las 3 de la tarde hizo lo mismo, y como a las 5 de la tarde salió y encontró a otros que estaban parados y dijo, ¿por qué he estado aquí desocupados? Ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados a eso de las 5, cada uno recibió el salario habitual de un día. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió el salario habitual de un día. Y al recibirlo, murmuraron contra el dueño diciendo, estos últimos solo trabajaron 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No acordaste conmigo el salario habitual de un día? Toma lo que es tuyo y vete. Yo decido dar a este último lo mismo que te doy a ti. ¿Acaso no me está permitido hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es una parábola hermosa. Y he leído esta parábola junto a personas en su lecho de muerte, personas que tal vez fueron criadas como adventistas y se alejaron del Señor y quieren la seguridad de la salvación antes de morir de nuevo, o por primera vez en su caso, y quieren la seguridad de la salvación. Y puedes sentarte y leer esta parábola y luego decir, en esta parábola leemos que puedes ser un seguidor de Jesús toda la vida, o puedes tener una conversión en el lecho de muerte, pero la recompensa para todos es la misma, es el regalo de la vida eterna. Y esta es una parábola hermosa para leer junto a personas que están pasando por esos últimos momentos de la vida. Pero es una parábola interesante porque la parábola es una respuesta a una pregunta de Pedro. Y si miras los últimos versículos de Mateo 19, Pedro le hace una pregunta a Jesús y esa pregunta da pie a la parábola. Dice, Mateo 19, 27, Pedro le respondió a Jesús, mira, dijo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Así que Pedro, Santiago, Juan y Andrés, esos 4 hermanos del mar de Galilea, ellos habían seguido lo que hoy consideramos el curso normal del ministerio. Ellos dejaron su profesión secular, sus barcos de pesca, su negocio, a los sirvientes de su padre y siguieron a Jesús. Le dieron la espalda a sus hogares, dejaron todo lo familiar, amistoso y rentable y siguieron a Jesús por las calles de Palestina, alrededor de Jerusalén, Galilea y Judea, siguieron a Jesús. Si el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, tampoco esos 12 discípulos. Y si Jesús vivía en pobreza, también esos 12 discípulos. Jesús enfrentaba ataques de fariseos, saduceos y escribas, también los enfrentaban esos 12 discípulos. Ellos dejaron todo por Jesús. Y por eso Pedro dice al final de Mateo 19, dijo, mira Jesús. Él dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿qué recibimos a cambio? ¿Cuál es el trato aquí? ¿Cuál es nuestro premio por haberte seguido durante estos últimos 3 años y medio? Hemos sacrificado todo por ti, Jesús. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Entonces Jesús en respuesta cuenta esta parábola y añade una advertencia. No debemos pensar que quienes fueron los primeros en seguir a Jesús recibirán mayores recompensas que quienes se unan a su reino al final de los tiempos. En la parábola del obrero de la 11ª hora,
Jesús expone cómo Dios trata a quienes le dedican su servicio y la base sobre la cual serán recompensados. Jesús enseña en esta parábola que nadie recibirá más ni menos que los demás, porque en el reino de Dios todas las personas son iguales. En esta parábola, el dueño de la viña va al mercado a las 6 de la mañana. Y en aquellos días había jornaleros. Y los jornaleros se reunían en el mercado a las 6:00 de la mañana, antes de que saliera el sol, y todos esperaban que al final del día, 12 horas después, a las 6:00 de la tarde, recibirían una moneda de plata, un denario, el salario de un día. Como decir $1 al día, como podríamos haber dicho hace años aquí en Estados Unidos, ahora es $1,000 al día con la inflación. Pero esos jornaleros están esperando a las 6 de la mañana. Han dejado sus hogares, han dejado a sus familias, han dejado a sus hijos y saben que mientras están parados en el mercado hay una esposa y hay hijos esperando en alguna choza con la esperanza de que papá regrese a casa con comida para alimentarlos esa noche. Esos son jornaleros. En India, durante la pandemia y los confinamientos, los ricos estaban bien porque tenían comida en sus refrigeradores. Los jornaleros pasaron hambre porque no podían salir a ganar su $1 diario. Por eso pasaron hambre. No tenían reservas de comida. Así que estos son jornaleros. Estas personas viven al margen de la supervivencia económica. Solo buscan dinero para comida hoy. Esos jornaleros están en el mercado y el terrateniente llega. Piensa, tengo tierra para cosechar hoy, necesito algunos de ustedes. Elige a los mejores jornaleros y les dice, vayan a trabajar a mis campos, al final del día les daré lo que les corresponde. Y luego, a las 9 de la mañana, el terrateniente observa el progreso. Bueno, las cosas no van tan rápido como queremos, así que volveré al mercado a ver si hay muchachos esperando. Y regresa al mercado y todavía hay un grupo de hombres allí esperando conseguir un trabajo para el día. Y él dice, bueno, tú y tú, vengan conmigo. Van a los campos del padre, a los campos del agricultor y trabajan allí. Al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto en Medio Oriente, el propietario regresa al mercado. Hay hombres allí y él dice, todavía no hemos terminado, no tengo suficientes trabajadores para acabar. Al ritmo que vamos no terminaré antes de que acabe el día, necesito más. Así que reúne a más trabajadores y los envía a los campos. Y no dice que les promete, pero probablemente están pensando, bueno, he estado parado en el mercado 6 horas, voy a trabajar 6 horas. Al menos recibiré medio denario por el trabajo de hoy, la mitad del salario de un día. Quizá esta noche mi familia pueda sobrevivir con arroz y frijoles. Y luego, a las 3 de la tarde, el propietario vuelve. Todavía no va a terminar el trabajo. Sabe que el trabajo no se va a terminar y consigue a más jornaleros y los envía al campo. Y luego, a las 5 de la tarde, en la 11ª hora, el propietario mira el campo y la cosecha y observa a los jornaleros sudando y esforzándose bajo el calor del día y se da cuenta, no vamos a terminar el trabajo, necesito trabajadores de la 11ª hora para terminar el trabajo del día, cumplir mi objetivo y lograr lo que quiero, necesito más jornaleros. Así que vuelve al mercado preguntándose si habrá alguien allí, porque ¿qué harías tú? ¿Te quedarías en ese mercado hasta conseguir un trabajo? Y regresa de nuevo al mercado y todavía hay algunos tipos por ahí dando vueltas. ¿Te imaginas cómo ha sido su experiencia durante ese día? Tengo una familia, tengo 4 hijos hambrientos que alimentar, necesito llevar al más pequeño al médico, tengo que pagar la escuela de ese niño, necesito arreglar el techo de mi casa, hoy no tengo ningún ingreso. ¿Qué le voy a decir a mi esposa cuando llegue a casa? Así se quedan allí todo el día, esperando contra toda esperanza que alguien venga y los contrate. Esperan. ¿Ven cómo se llevan hombres a las 6 de la mañana, a las 9, al mediodía, a las 3 de la tarde y piensan, ¿por qué seguimos aquí? Hoy lo vamos a dar por perdido y pasar hambre esta noche. Y finalmente llega el propietario y quedan esos pocos jornaleros y les dice, necesito trabajadores en mis campos para terminar el trabajo. ¿Quieren ir a trabajar? ¿Se imaginan la alegría en el corazón de esos jornaleros? Durante 11 horas nadie vino a buscarlos, nadie les trajo la buena noticia de que sus familias estarían atendidas al final. Esperaron con incertidumbre, ansiedad creciente, sentimiento de ¿qué le voy a decir a mi familia cuando llegue a casa? ¿Cómo voy a mirar a mis hijos a los ojos y decirles, no hay comida para ustedes esta noche, niños?
No es agradable ser un trabajador de la 11ª hora porque has esperado toda la jornada laboral sin la seguridad de que recibirás una recompensa. Y así, esperando, observando, pensando, ¿vendrá alguien a traernos la buena noticia de que algún día seremos recompensados? Finalmente, el propietario viene y los envía al campo, y esos trabajadores de la 11ª hora, uno puede imaginar la alegría en sus corazones de que alguien en esta hora tan tardía haya venido a buscarlos, que hay algo que pueden hacer, que al menos llevarán algo a casa. Quizás no coma esta noche, pero al menos mis hijos pequeños podrán comer algo. No soy un fracaso como esposo, padre y proveedor, así que daré lo mejor de mí en esa última 11ª y 12ª hora. Y así salen al campo y hacen su trabajo. Cuando llega el final del día, apenas una hora después, el terrateniente reúne a todos y dice: traigan a los de la 11ª hora. Ellos se acercan a él, mete la mano en su bolsillo y les da una moneda de plata, un denario. Es el salario de un día completo. Y puedes imaginarte que piensan: bueno, ¿sabe él quiénes somos? Cometió un error de contabilidad aquí, tal vez se equivocó en el cálculo. Necesito ir a revisar con nómina que no haya un error en el cálculo de mis horas. Pero no. El propietario dice: no, vas a recibir el salario de un día completo. No has trabajado un día entero, pero vas a recibir el salario de un día completo. Y luego llega a los trabajadores de la hora tercera, los que habían estado trabajando hasta las 3 de la tarde, y les da el mismo salario. Y llega a los trabajadores de la hora 12ª, los que empezaron al mediodía, solo han trabajado 6 horas, y reciben el salario completo. Y entonces los trabajadores de la primera hora empiezan a quejarse y dicen: un momento, dicen, ¿cómo es que estos trabajadores que solo trabajaron una hora y no soportaron el calor del día, ni hicieron la mayor parte del trabajo, cómo es que todos reciben el mismo salario que ellos? Esto no es justo. Esto no es justo. Estos hombres son como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Estamos trabajando por una red nosotros. Mientras más horas trabajamos, más recompensa esperamos. Si dedicas más horas a Dios, esperas mayor recompensa de Dios. Si dedicas menos horas a Dios, esperas menor recompensa de Dios. Ellos creen que están siendo tratados injustamente, pero el dueño les explica que cuando Dios recompensa a su pueblo, no es cuestión de lo que merecemos, sino de gracia. No podemos ganarnos el favor de Dios. No podemos hacer un trato con Dios, que el favor divino no es algo que podamos ganar. Los trabajadores cristianos de hoy no hacen un trato con Dios. Si Dios tratara en base a la justicia, cuánto pones y cuánto recibes, ¿quién podría reclamar el don de la eternidad? Si trabajaste tiempo completo, 40 horas a la semana, esos son 2.080 horas al año, y haces eso durante 40 años, no hay manera de que esos 40 años de trabajo a tiempo completo ganarte la eternidad con Dios. No hay manera. Incluso si eres un trabajador de primera hora y has trabajado todo el día, la promesa de la eternidad al final es el regalo, un regalo de la gracia de Dios. No es algo que nadie haya ganado. No es el aprendizaje, talento, tiempo, posición, ni los años dedicados al reino del Evangelio lo que cuenta ante Dios, sino el espíritu de disposición con el que asumimos las tareas asignadas y la fidelidad con la que las llevamos a cabo. Él busca trabajadores dispuestos, no necesariamente trabajadores de 12 horas, trabajadores fieles en lo que Él les pida. Esos trabajadores de la 11ª hora fueron fieles, hicieron lo que se les pidió, fueron fieles en esa tarea y como resultado recibieron la misma perspectiva, la misma recompensa que los de la primera hora. Esta parábola, como he mencionado, se utiliza para explicar cómo las personas pueden tener una conversión en el lecho de muerte. La gente puede caminar con Dios toda su vida y la gente puede caminar con Dios 30 segundos antes de morir y aún tienen la promesa de la vida eterna. Amén. Y quizás digas, bueno, eso no es justo. Pero quiero que simplemente imagines por ti mismo, ¿preferirías vivir la vida con la promesa de la eternidad más allá del sufrimiento de este mundo? ¿O preferirías pasar por este mundo con la idea de que el sufrimiento es todo lo que existe, sin redención, sin esperanza, y luego encontrarla en los últimos segundos de la vida? ¿Cuál sería una mejor experiencia de vida? Son los trabajadores de la primera hora. Mira, los trabajadores de la primera hora, aunque se quejan, trabajan todo el día con la promesa de una recompensa. Y esa promesa de recompensa los mantiene en pie frente a los desafíos que enfrentan en la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Así, los trabajadores de la primera hora, aunque llevan la mayor carga de trabajo, tienen la promesa en su corazón de que algún día las cosas mejorarán, que habrá una recompensa y que llegará un tiempo de alegría para ellos y sus familias.
Y los trabajadores de la 11ª hora durante 11 horas han esperado en la incertidumbre, sin promesa de recompensa y solo con el miedo de lo que pasará al final del día. Siendo honesto, preferiría ser un trabajador de la 1ª hora que uno de la 11ª, aunque sean ellos quienes están siendo llamados para terminar el trabajo. Así que quiero detenerme ahora en lo que dice la hermana White. Hay 5 citas en el Espíritu de Profecía donde ella habla sobre estos trabajadores de la 11ª hora, y son citas fascinantes. Y así que ella habla de esta parábola en varios lugares y de conversiones en el lecho de muerte, pero también de esos trabajadores de la 11ª hora. Quiero que nos hagamos la pregunta hoy, ¿qué dice la hermana White en la voz profética para nosotros? ¿Qué dice sobre estos trabajadores de la 11ª hora? Porque lo que ella tiene que decir es realmente asombroso. Así que hay 5 citas que pueden consultar, y esta es la primera. Es de Testimonios para Sudáfrica y está en la página 50. Así que voy a leer la más larga, ¿de acuerdo? Por si te sientes desanimado en este momento. Así que el resto son más cortas que esta. Esta es la primera de sus citas sobre estos trabajadores de la 11ª hora. Y esto es lo que dice. Ella dice: hay estudiantes diligentes de la palabra profética en todas partes del mundo que están obteniendo luz y aún más luz al escudriñar las Escrituras. Esto es cierto en todas las naciones, tribus y pueblos. Estos vendrán del error más profundo y ocuparán el lugar de aquellos que han tenido oportunidades y privilegios y no los han valorado. Estos trabajarán en salvación con temor y temblor, no sea que deficientes en caminos y Dios, mientras que gran luz, aquellos que han tenido gran luz por la perversidad de su propio corazón, se apartaron de Cristo porque no les agradaban sus requerimientos. Dios no se quedará sin testigos. Los obreros de la última hora serán traídos en la 11ª hora y consagrarán su capacidad y medios confiados para avanzar la obra. Estos recibirán recompensa por su fidelidad, porque son fieles a los principios y no rehúyen su deber de declarar todo el consejo de Dios. Cuando los que han tenido abundancia de luz rechazan la restricción que palabra de Dios impone y anulan ley, otros vendrán a ocupar su lugar y tomarán su corona. Fin de la cita. Es una declaración bastante fuerte aquí, estos obreros de la 11ª hora. Entonces, ¿quiénes son estos obreros de la 11ª hora? Diremos esto: no están tartamudeando en el seminario de Andrews. Estas son personas que viven en la más profunda oscuridad. Estas son personas que viven en el hinduismo, el budismo, el islam, el secularismo, el ateísmo, el catolicismo, y ellos habitan entre toda nación, tribu y pueblo. Así que en Apocalipsis 13, la primera bestia del mar recibe autoridad del dragón sobre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dios tiene a su pueblo en todo el mundo. En todos los grupos religiosos de hoy hay algo mejor que este mundo y buscando la verdad. Hay buscadores de la verdad que no se sientan en nuestras congregaciones, pero Dios sabe quiénes son y Él se revelará a ellos. Y están buscando la luz, están buscando la verdad. Y ella dice de ellos: vendrán del error más profundo. Y les pregunto hoy, ¿estamos listos para que vengan personas de trasfondos errores más graves? Una vez bauticé católico y algunos hermanos me reprendieron trayendo un jesuita a iglesia. No debemos llamar a la gente a salir de Babilonia, no debemos llamar a las personas al movimiento remanente de Dios. Y cuando lo hago me critican por esto. Absurdo, esta señorita, no una jesuita. Y si queremos que la gente venga al movimiento remanente de Dios, abrir nuestros brazos a personas orígenes. Amén. Vendrán con tatuajes en sus brazos y anillos azules y aros en la nariz y pero Dios traerá a la gente de la más profunda oscuridad. Hace unas semanas caminé por la estación central de trenes de Frankfurt, Múnich. Estaba predicando una serie sobre los mensajes de los 3 ángeles en un campamento en Austria y caminé por el centro de la estación central de autobuses de Múnich y miré a mi alrededor y pensé: aquí no hay nadie a quien yo considere normal. O sea, realmente había gente de todas las naciones, tribus, idiomas y pueblos, incluyendo mujeres con burkas y jóvenes con cuerpos mutilados y todo lo demás. Y lo que vi, ojo tras ojo tras ojo, era absolutamente nada, simplemente solo la muerte de ojos. No vi alegría, no vi la felicidad, no vi paz, no vi esperanza. Vi gente triste, muy triste. Y Dios tiene a su pueblo allá afuera. ¿Estamos listos y dispuestos a recibirlos en esta congregación? ¿Estamos dispuestos a darles la bienvenida? Si fuera tu hijo quien se alejó del Señor y viviera en la más profunda oscuridad,
¿No querrías que una congregación recibiera con los brazos abiertos a tu Hijo cuando venga Jesucristo? Así que este pasaje aquí es un llamado para que demos la bienvenida a las personas al cuerpo de Cristo. Y ella dice que los obreros de la última hora serán traídos en la 11ª hora. Veremos cuándo es eso en minutos, y ellos consagrarán su capacidad y los medios que se les han confiado para avanzar la obra. Es decir, serán obreros sacrificados. Van a darlo todo para terminar la obra porque saben cuán valiosa es la salvación. Cuando experimentamos el gozo de la salvación y la promesa de la vida eterna, los tesoros de este mundo adquieren menor importancia. A Dios no le interesa el dinero en nuestras cuentas bancarias, le interesa dónde está guardado nuestro corazón. Él se preocupa por dónde está nuestro tesoro. ¿Está mi tesoro en el banco? ¿Está mi tesoro en la bolsa de valores o en el cielo, allá arriba? Así los obreros de la 11ª hora entrarán en la iglesia. Pero en contraste, los obreros que ya están en la iglesia, ella dice que han fallado en la tarea asignada. Han sido infieles en sus oportunidades y privilegios, y ella dice que han tenido gran luz, pero se han apartado de los mandamientos de Dios. Tienen corazones pervertidos. Ella dijo que invalidarán los 10 mandamientos. Luego dice que estos obreros de la 11ª hora van a tomar la corona de la vida, de aquellos obreros de la primera hora. Piensa en esto: aquellos que han trabajado para el Señor toda su vida en el movimiento adventista, algunos perderán esa corona de vida porque anularán la ley de Dios. Si te giras hacia... no lo tengo en la pantalla, pero si buscas, ¿dónde está? Mateo 20:14. Mateo 20:14. Ese es el capítulo 24, perdón, me equivoqué. Mateo 24, versículo 9, dice allí, Mateo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán para ser torturados y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y así, en la crisis final, cuando estos obreros de la 11ª hora estén entrando, todo el mundo estará unido en un solo tema: el odio quienes llevan el nombre de Cristo y son fieles a sus mandamientos. El mundo está polarizado hoy. Iraníes bombardean Irak, israelíes en conflicto. Los conflictos continúan globalmente. Vivimos en una sociedad polarizada, pero al final de los tiempos, Jesús dice que el mundo se unirá en una sola cosa: el odio hacia quienes llevan el nombre de Cristo. Así que en esta 11ª hora, los obreros del Evangelio fieles a Jesús toda su vida enfrentarán el odio del mundo. Luego él dice en el versículo 10, Mateo 24:10, entonces muchos tropezarán. Esa palabra es apostasía, así que fuera de la iglesia habrá odio y persecución. Dentro de la iglesia, Jesús dice que habrá personas firmes en la verdad y que se apartarán de ella. Habrá apostasía en la iglesia. Luego él dice, se traicionarán unos a otros. Así que habrá traición en la iglesia, y luego Jesús dice, y se odiarán unos a otros. Así que dentro de la iglesia habrá apostasía, traición, y te odiarán dentro del cuerpo de Cristo. Estos los miembros de larga data, los obreros de la primera hora. Jesús diciendo, muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Es decir, dentro del cuerpo de Cristo habrá movimientos cismáticos y personas que se desviarán. Lo sé, pasé por Waco cuando venía para acá hace un tiempo y me recordé de lo que sucedió allí con David Koresh. Así que habrá movimientos cismáticos dentro del cuerpo de Cristo, y Jesús dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la palabra ahí es anomía, es decir, sin la ley. Así que dentro de la iglesia habrá un rechazo de la ley de Dios. Es difícil imaginar que la iglesia adventista del séptimo día rechace la validez de la ley de Dios. Pero hoy hay quienes empujan los límites para quebrantar el séptimo mandamiento con impunidad. No cometerás adulterio, inmoralidad sexual en la iglesia. Un ejemplo. Y luego Jesús dice, y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y luego Jesús dice en el versículo 14, y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando esos obreros de la 11ª hora estén llegando, los fieles a Cristo vivirán un movimiento de los últimos tiempos que será odiado por el mundo entero. Habrá odio hacia los seguidores de Cristo, y dentro del cuerpo de Cristo tendremos apostasía, el rechazo de la ley de Dios, y odio hacia aquellos que son fieles a Dios. Habrá traición a las autoridades por parte de aquellos que son fieles a Dios.
Habrá anarquía en la iglesia, rechazo de la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará y en medio de estos ataques externos y crisis internas, aquellos fieles a Dios se enfocarán en una sola cosa: llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y esos obreros de la 11ª hora cumplirán esa tarea. Así que cuando la hermana White utiliza la frase gran luz, se está refiriendo a los adventistas. Dios quiere terminar la obra con el movimiento adventista, pero hasta que no prestemos atención al mensaje del testigo fiel de la Odisea, hasta que no haya un examen de corazón, arrepentimiento y aceptación de Cristo, seguiremos ciegos ante la tragedia y la magnitud de nuestro fracaso para cumplir con el papel asignado para el tiempo del fin. Así que justo antes de que Jesús regrese, el mensaje y la viña serán los mismos, pero habrá un cambio en los obreros. Los obreros se apartarán porque no han prestado atención al mensaje de la Odisea, y Dios levantará obreros de la 11ª hora para terminar la obra. Pasemos a la cita. La segunda cita se encuentra en el manuscrito 64 de 1898, y esto es lo que está escrito allí. Leemos. En la 11ª hora, el Señor reunirá un grupo del mundo para que le sirva. Habrá un ministerio convertido, aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para volverse inteligentes respecto a la verdad y sin embargo continúan oponiéndose a la obra que Dios habría realizado, serán purgados, porque Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyo corazón esté dividido, acepta todo el corazón o ninguno. Así que una vez más vemos que estos obreros de la 11ª hora no son un movimiento de reforma dentro de la iglesia adventista, ni surgen de nuestros seminarios, colegios, pastores, equipos administrativos o congregaciones locales. Vienen del mundo, tal como vimos antes, que vendrán de la más profunda oscuridad, de toda nación, tribu y pueblo. Así que Dios va a traer personas al movimiento adventista al final de los tiempos y nos va a sorprender de dónde las está trayendo, pero van a ser un ministerio convertido. No van a ser simplemente adventistas por conveniencia social, van a ser adventistas por convicción. Solo quiero decir, hay muchos jóvenes aquí hoy cuando busquen un cónyuge, encuentren a alguien que sea adventista por convicción y no por conveniencia. No busquen un cónyuge que simplemente se siente en la iglesia y les parezca atractivo. Encuéntrase a alguien que haya sufrido por su fe, que esté verdaderamente convertido, que sea un cristiano nacido de nuevo, cuya vida manifieste los frutos del Espíritu, porque llegará un día en que pierdas tu trabajo por el sábado y necesitas saber que tu cónyuge va a estar firme contigo en esa crisis y que no se va a alejar de ti porque es solo un sábado al año y tenemos una hipoteca que pagar y es una casa bonita y aquí es donde quiero criar a los niños. Así que buscamos obreros convertidos para la crisis final, personas con experiencia de nuevo nacimiento con Jesucristo. Y luego ella habla de aquellos que obstaculizan la obra, y los que obstaculizan la obra en esta cita no son el mundo exterior, sino obreros en la iglesia que, según ella, han tenido privilegios y oportunidades para volverse inteligentes respecto a la verdad, pero aún así contrarrestan la obra que Dios quiere hacer. Así que ella dice que hay personas dentro de la iglesia que han tenido oportunidad, privilegio, tiempo, meses o incluso toda una vida para estudiar la palabra de Dios y que en lugar de avanzar la causa de Dios, están frenando la causa de Dios diciendo no podemos hacer las cosas. Y esto sucede, esto sí sucede, hermanos y hermanas. No debemos contrarrestar la obra que Dios quiere que logremos en nuestros distritos, en nuestras iglesias o en nuestras conferencias. Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyo interés esté dividido. Jesús explica esto en el Sermón del Monte. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Donde esté el tesoro de un hombre, allí estará también su corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Tienes un corazón dividido? ¿Estás almacenando cosas para el tiempo de angustia como arroz en el sótano? ¿O estás almacenando la palabra de Dios en tu mente para el tiempo de angustia? No importa cuántas curitas o cajas de frijoles tengas en el sótano, porque eso no te va a ayudar a superar la crisis final. Lo que te va a ayudar a superar la crisis final es una conexión viva con Jesucristo. Así que aquellos que han tenido el privilegio y las oportunidades de volverse inteligentes respecto a la verdad, no estén en ese grupo que luego retiene la palabra de Dios. Y la razón por la que retienen la palabra de Dios es porque tienen corazones divididos, tienen intereses divididos, tienen un pie en este mundo y un pie en el reino de Dios.
Jesús no acepta el servicio de aquellos cuyos corazones están divididos. Él quiere todo tu corazón. Él quiere que todo tu corazón esté comprometido con avanzar y terminar la obra entre los no alcanzados. Así que todos hemos tenido oportunidades privilegiadas sentados aquí, pero no permitas que esos privilegios y oportunidades sean una excusa para que tomes una posición de ambigüedad. Hoy en día está de moda que la gente no sepa qué pensar sobre nada. Es algo que está de moda. La gente dice, bueno, no quiero juzgar eso. Ya sabes, no voy a decir que esto está bien o mal. Dicen, bueno, ya sabes, hay múltiples perspectivas sobre esto y esta simplemente resulta ser mi perspectiva, pero puede que la cambie mañana. Y si es políticamente incorrecta, con seguridad cambiará mañana. Y que más conocimiento y comprensión, menos dispuestos a defender algo. Esto sucede en todos los aspectos de nuestra sociedad occidental. Nos hemos convertido en una sociedad precisa, que es profesional en no saber lo que está bien o mal ya, siendo incapaz de defender nada. Y Jesús quiere que tengamos un corazón completamente entregado a Él, que no esté dividido entre los tesoros de este mundo y los tesoros celestiales de arriba. Así que Dios está buscando obreros de la 11ª hora que sean un ministerio convertido, con corazones convertidos, vidas convertidas. La tercera cita que tenemos se encuentra en el Youth Instructor de 1902, y aquí está precisamente. Dice, en la 11ª hora el Señor llamará a su servicio a muchos obreros fieles. Hombres y mujeres abnegados ocuparán los lugares que han quedado vacíos por la apostasía y la muerte. A las jóvenes, a los jóvenes y a las jóvenes, a los mayores, Dios les dará poder de lo alto. Con mentes, manos, pies, lenguas convertidas, sus labios tocados con carbón encendido del altar divino, saldrán al servicio del Maestro, avanzando, ascendiendo, llevando la obra hasta su culminación. Así que esta es la primera vez que habla de que estos obreros de la 11ª hora van a llevar la obra a su culminación. Y lo que dice sobre ellos es que no necesariamente serán hombres canosos y mayores como yo. Por mucho que nos gustaría ser parte de ese movimiento, aquí está hablando de jóvenes, hombres y mujeres. A los jóvenes, así como a los mayores, eso es bueno saberlo, pero principalmente a los jóvenes, hombres y mujeres, Dios les va a dar poder de lo alto. Jóvenes sentados, escuchando esto hoy, Dios tiene una obra para ustedes. Su trabajo es significativo porque ustedes terminen la obra, esos obreros de la 11ª hora, y esos obreros de la 11ª hora recibirán poder de lo alto, harán cosas que no son humanamente posibles. Cuando mi hermana era una niña pequeña, tenía como 3 años, íbamos manejando a casa en el auto de un miembro de la iglesia, y él no era adventista, y encendió el fútbol para escuchar los resultados. Y yo estaba sentado ahí, tenía 6 años, y estaba contento de escuchar los resultados porque él tenía la responsabilidad moral, ya que era quien encendía la radio y no era adventista. Y yo estaba sentado y me vino a la mente mientras escuchábamos los resultados del fútbol, y me senté ahí en feliz silencio porque él era quien estaba quebrantando el sábado y no yo. Y mi hermanita interviene y dice, señor fulano, es sábado, apague esa radio ahora mismo. Y me quedé atónito, pensé, maldita niña. Y este hombre no adventista que tenía unos 65 años nos mira, se inclina hacia adelante y apaga la radio. Y yo miré a mi hermana menor con algo que no era precisamente amor fraternal en mis ojos. Y ella me miró con toda inocencia, como diciendo, hice lo correcto, Conrad. Así fue. Dios puede obrar a través de niños pequeños. Dios puede obrar a través de jóvenes como ustedes. Ustedes pueden decir cosas sin ir a la cárcel que adultos no pueden decir, literalmente. Cuando voy a un lugar como Gran Bretaña y me dicen, Conrad, queremos esos sermones, pero no queremos publicarlos en línea hasta que te hayas ido del país. ¿Por qué es eso? Porque lo que digo se interpretaría como discurso de odio. Si voy a Irlanda con las nuevas leyes sobre discurso de odio, cualquier cosa que digas puede interpretarse como discurso de odio. Si voy a Canadá y les dicen a los pastores, no prediquen LGBTQ o sexualidad bíblica porque van a meter a la iglesia en problemas. Esto es ridículo. Una iglesia en ese lugar necesita pasar a la clandestinidad para predicar el evangelio con libertad. Pero los jóvenes, como ustedes aquí, pueden decir cosas que yo no, porque no pueden ir a prisión por discurso de odio. Piensen en eso. Estos obreros de la 11ª hora serán hombres y mujeres abnegados, un ministerio de igualdad de oportunidades, y habrá jóvenes, hombres como mujeres, involucrados. Tendrán mentes convertidas, manos convertidas, pies convertidos y lenguas convertidas.
Cada aspecto de su ser está completamente entregado a Dios y avanzarán en el servicio del Maestro, ocuparán el lugar, pasarán por encima de los cuerpos tibios de aquellos que se fueron por apostasía o muerte. Así tenemos la idea de este cambio al final de los tiempos. Aquellos que han estado en la obra del Evangelio desde la primera hora no necesariamente serán los que estén en la 12ª hora cuando Jesús regrese. Habrá cambios al final de los tiempos, debemos esperar esto. No es una señal de fracaso, señal de que Dios está trayendo a los últimos obreros para terminar la obra. El Espíritu Santo, según este pasaje, va a pasar por alto a esos obreros de la primera hora, a aquellos que soportado la carga del ministerio y trabajado durante el calor del día. ¿Por qué? Porque ya no reconocen la voz del Maestro. Serán los obreros de la 11ª hora quienes terminarán la obra de llevar el Evangelio al mundo. Es a través de sus conversiones genuinas que Dios hará lo que no pudo hacer a través de los obreros de la primera, ni de la tercera, ni de la sexta, ni de la 9ª, ni de la 11ª hora. Pero Dios tendrá a esos obreros de la 11ª hora y ellos serán los que terminarán la obra. Así que llegamos a la cita número 4 aquí. Y la hermana White dice esto, carta 43, 1890. Ella dice, pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará de largo a aquellos que ya tuvieron su día de prueba y oportunidad, pero no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los movimientos de su Espíritu. Entonces miles en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad. He aquí viene el día, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el que pisa uvas al que siembra semilla. Eso es de Amós 9:13. Estas conversiones a la verdad se realizarán con tal rapidez que sorprenderán a la iglesia y solo el nombre de Dios será glorificado. Así que en este pasaje vemos que sí, habrá obreros de la 11ª hora, pero leemos que Dios va a pasar por alto a los obreros de la primera hora. Esos son los obreros de larga trayectoria. Esos son, permítanme hablar con franqueza, presidentes de conferencias, uniones y divisiones, porque solo se llega a ese puesto si eres un obrero de la primera hora y has entregado toda tu vida a Dios. Dios va a pasar por alto la jerarquía establecida, los mecanismos establecidos y los comités de nominación. Él traerá obreros de la 11ª hora, no conocidos por los comités ni las conferencias, pero sí por el propio Dios. Él los traerá a su obra pasando por alto la estructura existente. Son obreros desde la primera hora en adelante. ¿Por qué? Porque no han distinguido la voz de Dios ni han apreciado los movimientos de su Espíritu. Es decir, se han cerrado tanto que ya no reconocen cuando el Espíritu Santo está siendo derramado. ¿Tiene sentido esto según lo que ella está diciendo aquí? Sí, Dios va a traer personas que no están tan enfocadas en edificios, presupuestos, personas y políticas que ya no reconocen cuando el Espíritu Santo está obrando justo delante de ellos. Déjame decirlo de otra manera. Dios va a traer obreros para terminar la obra que reconozcan que los adventistas pueden tener convicciones del Espíritu Santo que difieren de la política del gobierno. Él los va a traer y esos obreros van a terminar la obra. Y aquellos que están enfocados en edificios y políticas, que han cerrado sus oídos y le han dicho al resto del mundo que los adventistas no, que están acostumbrados a sofocar la voz del Espíritu Santo ante los ojos del mundo, Dios los va a dejar de lado. Luego ella dice, miles en la 11ª hora reconocerán la verdad. He aquí, viene el día, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que siembra la semilla. Es decir, ellos van a estar tropezando unos con otros, que los que están haciendo diferentes tareas literalmente se van a estar tropezando entre sí. El trabajo avanzará con tal rapidez. Hace unos 2 años, un movimiento de estudio bíblico comenzó en la República de Georgia, en el Cáucaso. Esto sucedió cuando yo estaba con AFM y todavía continúa. Y en Georgia es casi imposible comprar una Biblia porque las Biblias que venden son esas grandes Biblias de escritorio, cosas enormes. Son versiones decorativas en georgiano antiguo. Es como leer el inglés de Chaucer, incluso antes de William Shakespeare. La mayoría de los georgianos no pueden entender ese idioma. Descubrimos que había unos 10 chicos estudiando y se dieron cuenta de que existe una versión moderna de la Biblia en georgiano, pero es casi imposible conseguirla. No la venden en las tiendas de allí. Y habían encontrado un par de Biblias y se reunían en una cafetería en Tiflis.
10 chicos. Ellos se conectaron con nosotros y nosotros con ellos y descubrimos que eran adventistas por sus propios estudios. Uno de ellos era un chico judío, el youtuber más famoso de Georgia, y estaba publicando materiales proféticos adventistas en YouTube, obteniendo 300,000 vistas por video sobre interpretación profética adventista, el youtuber más visto de Georgia, según nos parece. Esto estaba sucediendo. La iglesia tiene 300 personas en Georgia, 100 personas sentadas sábado, pero este grupo de estudio de 10 personas, 10 hombres, a estudiar y necesitamos Biblias. Trabajamos 6 meses y 10 hombres se convirtieron en 30 hombres y luego 30 hombres se convirtieron en 300 hombres y todos eran hombres de mediana edad. Había sacerdotes ortodoxos, jueces, abogados, empresarios y todos se reunían en cafeterías, tomaban su té georgiano o en realidad café y comían su delicioso pan relleno con como 1,5 pulgadas de queso fundido. Supongo que por eso la esperanza de vida no es tan larga ya. Entonces al leer esto dijeron, necesitamos Biblias. Dijimos, está bien, consigamos algunas. Luego pensamos, ¿dónde podemos imprimirlas? Así que oramos al respecto y había 300 hombres que necesitaban Biblias. Así que dijimos, está bien. Yo dije, bueno, compremos 5,000 Biblias. ¿Y de dónde vamos a sacar estas Biblias? Las vamos a mandar imprimir en Bielorrusia, en Minsk, y luego las van a transportar en camión por Ucrania, pasando por Rumania, hacia los Balcanes, al Cáucaso, y vamos a pedir 5,000 Biblias como un acto de fe, porque en este momento necesitamos 300. Habíamos crecido de 10 a 300 en el transcurso de un año, así que acto de fe compramos 5,000 Biblias y costó $55,000. Recaudamos el dinero, pagamos a los impresores, a la Sociedad Bíblica de Georgia y todo lo demás, y esas Biblias fueron impresas y entregadas a Georgia hace poco. Pero desde que se ordenaron las 5,000 Biblias hasta que fueron entregadas, ahora hay más de 30,000 personas en esos grupos de estudio. Así que mi acto de fe, está bien, Señor, solo necesitamos 5,000 como un acto de fe. Eso los mantendrá por unos años aquí. Fue solo una gota en el océano. Cuando Dios está obrando, Él está obrando. Y así vemos que estas cosas suceden y ocurren en diferentes partes del mundo en distintos momentos. Y vemos que cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que siembra la semilla, las conversiones a la verdad, como puedes ver, sucederán con tal rapidez que no podremos mantenernos al día con el suministro de Biblias. Es algo increíble. Pero en este pasaje aquí, Dios promete que en la última hora antes del regreso de Cristo, Dios va a pasar por alto a los obreros de la primera hora. Los va a pasar por alto porque han cerrado sus oídos a la voz del Espíritu Santo por tanto tiempo que ya no pueden recibir su Espíritu. Es una advertencia solemne, pero Él va a tener obreros de la 11ª hora que van a trabajar con tal rapidez que la razón por la que trabajan con tanta rapidez es porque realmente distinguen la voz de Dios, aprecian los movimientos de su Espíritu, atraviesan puertas cuando Dios las abre para ellos y caminan por fe. Y no saben exactamente a dónde los está llevando Dios, pero caminan por fe. Entonces llegamos a la 5ª cita aquí del Espíritu de Profecía. Esta es la cita. Ella dice, hay muchas almas que saldrán de las filas del mundo, de las iglesias, incluso de la Iglesia Católica, cuyo celo superará al de los que en primera línea proclamando la verdad hasta ahora. Por esta razón, los obreros de la 11ª hora recibirán su denario. Estos verán la batalla y darán a la trompeta un sonido certero, cuando la crisis esté sobre nosotros. Ella hablando aquí, en los tercer mensajes selectos, sobre la marca de la bestia y el mensaje del tercer ángel que es proclamado. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando llegue el tiempo de calamidad, ellos saldrán al frente, se ceñirán la armadura de Dios y exaltarán su ley, se aferrarán a la fe de Jesús y mantendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron y por la cual sacrificaron sus vidas. Ahora, ¿qué podemos decir de los obreros de la 11ª hora? Primero, no provienen del adventismo, sino que se unen al movimiento adventista viniendo del mundo. No serán personas sentadas a nuestro lado aquí esta mañana. Están afuera, saldrán de la Iglesia Católica. Amén. Si alguien sale de la Iglesia Católica y se une al movimiento adventista, no digas, eres un jesuita. Alabado sea Dios porque han entrado al movimiento adventista. Amén. Y si la gente piensa que solo van a ser criticados y vivir bajo una nube de sospecha por el resto de su vida, ¿por qué se unirían al movimiento de Dios? No lo harán. Prácticamente van a captar la sensación de que, soy un pseudo jesuita, así que nadie va a sentarse a comer conmigo. Su celo superará con creces al de aquellos que han permanecido en las filas proclamando la verdad hasta ahora. Estas personas tendrán valentía para Dios.
Tendrán un coraje para Dios. Serán celosos por Dios. No se van a limitar a dar estudios bíblicos. Van a luchar por la salvación de su prójimo. No van a temer entablar una conversación espiritual. No van a temer tocar puertas. No van a tener miedo de compartir su testimonio. Van a tener un celo por Dios. ¿Por qué? Porque aman a su prójimo como a sí mismos. Son obreros de la 11ª hora. Estaban sumidos en la oscuridad, pero han encontrado la verdad y ahora van a compartirla con su prójimo porque saben cuán valiosa es la verdad y la promesa de la salvación. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo y quieres la vida eterna para ti, entonces quieres la vida eterna para tu prójimo y harás todo lo posible para que reciban el don de la vida eterna. Y así estos obreros de la 11ª hora vendrán del mundo, saldrán de las iglesias protestantes caídas en respuesta al mensaje del segundo ángel, cayó Babilonia, y del catolicismo en respuesta al mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, dice el ángel en Apocalipsis 18. Ellos entrarán cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando la marca de la bestia haya sido impuesta al mundo, cuando la adoración falsa sea ordenada por los gobiernos de nuestro mundo, liderados por Estados Unidos. Ellos se unirán a ese movimiento del tiempo del fin. Ellos van a ponerse al frente de la batalla. Y fíjense que dice que van a defender la ley de Dios, mientras que Jesús dice en Mateo 20:14 que la iglesia, al final de los tiempos, habrá un aumento de la anomía, de la ilegalidad. Jesús dice que en la iglesia adventista visible la gente dirá, realmente no importa si guardas los 10 mandamientos o no. Y sinceramente ya tenemos hoy en día las semillas de esas ideas. Si crees que cuando eres salvo por Jesús, Dios dice, está bien, puedes permanecer en tu pecado y aún así ser salvo. Permaneces en pecado voluntario y continuo, y muchas personas creen eso. Puede que no lo testifiquen, pero es lo que sus vidas demuestran. Así es como viven y creen. Si crees que puedes ser salvo mientras permaneces en pecado abierto y visible, significa que cuando llegue la marca de la bestia, simplemente la aceptarás, porque eso es otro pecado. Es la transgresión del cuarto mandamiento. Así que una vez que aceptas la idea de que puedes ser salvo y permanecer en tu pecado, estás listo para recibir la marca de la bestia, porque es otro pecado. Pero si crees que Jesús quiere que obtengamos la victoria sobre el pecado, eso incluye el cuarto mandamiento. Cuando se convierta en la prueba de adoración, serás contado entre obreros de la 11ª hora. Así que Jesús en Mateo 24, cuando habla de que la iglesia verá el surgimiento de la iniquidad, el rechazo de la ley de Dios, cuando promovemos el LGBTQ en la división norteamericana, cuando promovemos la teoría crítica de género en nuestra división norteamericana, cuando promovemos teorías modernas del feminismo en nuestros colegios, cuando promovemos el estudio de la evolución en nuestros colegios, estamos haciendo exactamente lo que Jesús dijo, el surgimiento de la iniquidad. Estamos dando la espalda a la ley de Dios dentro de nuestro movimiento y en respuesta a eso, Dios levantará personas celosas por su ley, a quienes los obreros actuales, que buscan el aplauso del mundo en lugar del de Dios, están dejando de lado. Y así estos obreros de la 11ª hora van a entrar en acción. Ella dice, cuando se imponga la coacción de la conciencia y la adoración forzada, en Apocalipsis 13, estos obreros de la 11ª hora saldrán al frente de la batalla. Ellos defenderán la ley de tu Dios, tendrán la fe de Jesús, tal como dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Así que este pasaje es casi una paráfrasis de Apocalipsis 14:12. Y en este pasaje notas que los obreros de la primera hora no, un zarandeo dentro del movimiento adventista. Multitudes serán sacudidas por el testimonio directo y atraídas porque buscan la verdad y la encuentran en el movimiento adventista. En esta crisis final leemos que estos obreros de la 11ª hora, ella dice, mantendrán la causa de la libertad religiosa. ¿Por qué defenderían la libertad religiosa? Porque ellos solo pudieron elegir a Dios cuando se proclamó el mensaje del tercer ángel. No reciban la marca de la bestia. Pudieron elegir a Dios porque tenían libertad de conciencia para realmente escogerlo. Y porque han tenido libertad de conciencia para elegir a Dios por sí mismos, defienden que todos los demás pueblos tengan libertad de conciencia. La libertad de conciencia no es solo para mí o para ti, es para todos, incluso para aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Es para quienes siguen comprometidos con el budismo, si eso es lo que te convence que así sea. Pero te hago un llamado para que te apartes de eso. Así que estos obreros de la 11ª hora, ellos son campeones de la libertad religiosa y ella dice, ellos darán a la trompeta un sonido cierto. Ahora, algunas predicaciones hoy en día están diseñadas para hacerte dormir profundamente. Honestamente, así es. En Inglaterra bromeamos sobre los vicarios.
Los vicarios de la Iglesia de Inglaterra, ellos decían, en conclusión, quiero invitarles a considerar la posibilidad de que algún día esta opción pueda ser una opción para ustedes, si las circunstancias son las adecuadas. Y piensas, ¿en serio? ¿Esa es una invitación para mí hoy? Y la BBC se burla de los vicarios ingleses porque son tan indecisos y muchos de sus sermones simplemente te hacen dormir. Pero los obreros de la 11ª hora harán sonar la trompeta con claridad cuando se avecina una crisis, cuando hay una temporada de calamidad, cuando te ves obligado a elegir entre Cristo y Satanás. El mensaje del primer ángel es Jesús revelado, creador y redentor. Y el mensaje del segundo ángel es que Satanás queda expuesto como la fuente de toda estructura falsa en el mundo, sistemas falsos de salvación. Y el mensaje del tercer ángel es: toma una decisión. Jesús revelado, Satanás expuesto, toma una decisión hoy. Debes elegir entre Cristo o Satanás, sin dudarlo. No hay un punto intermedio en esta batalla. Y así, estos predicadores, oradores, maestros, obreros de la 11ª hora harán sonar la trompeta con un sonido claro. Hay urgencia, hay claridad. No andan con rodeos en su predicación, porque tu alma, mi alma y todas nuestras almas son preciosas para Dios y el tiempo es corto. No sabemos si llegaremos hoy a casa con vida en esas carreteras allá afuera, siendo honestos. No sabemos con certeza qué nos depararán los próximos 10 minutos. No sabemos próxima semana quién no estará aquí entre nosotros. No sabemos estas cosas, pero lo sí sabemos, decisión tomamos por Cristo hoy. Amén. Y así, estos obreros de la 11ª hora predican con un sonido de trompeta, hay un llamado de clarín. Corta el ruido, atraviesa la espuma del mundo, atraviesa todos esos sermones agradables de estoy bien, tú estás bien, y dice, necesitas tomar una decisión por Cristo hoy porque puede que no tengas esa oportunidad. Y así estos obreros de la 11ª hora son valientes, tienen valentía para Dios, hay coraje para Dios. Y el otro día estaba compartiendo con alguien sobre coraje. ¿Te has dado cuenta de que el coraje no es uno de los frutos del Espíritu? Me he preguntado, ¿por qué no encontramos el coraje en los frutos del Espíritu? Porque fuera de los muros de la Nueva Jerusalén, el primer grupo que se menciona son los cobardes. Si los cobardes están fuera de esta Nueva Jerusalén, ¿por qué no encontramos a los valientes explícitamente mencionados como aquellos que están dentro? Y he pensado en esto, ¿qué es el coraje? Debato con mi hermano, profesor de Nuevo Testamento en el seminario, vamos de un lado a otro. Lo que estoicos, cínicos y epicúreos pensaban sobre el coraje son filosofías griegas. Dije, ¿sabes? Esta es mi comprensión del coraje. Si estoy frente a un edificio en llamas y veo a mi hija de 2 años en la habitación de arriba, voy a correr hacia ese edificio para salvarla porque amo a mi hija. Eso es lo que me motiva. Y un espectador casual ve a un hombre corriendo hacia un edificio en llamas para rescatar a una niña y dice, eso es un acto de valentía. Bueno, no fue un acto de valentía, fue un acto de amor abnegado. Amén. Y cuando estás motivado por el amor hacia los perdidos, Dios, eso se traducirá en audacia hacia los perdidos para que puedan conocer a Jesucristo por sí mismos. Una audacia, un coraje, una voluntad de hablar, de compartir, de dar un paso de fe, de ir más allá de lo normal, esperado y ordinario y lo socialmente educado para que puedan recibir la oportunidad de recibir a Jesucristo por sí mismos. ¿Sabes? Tuvimos un hermoso bautizo hoy, ¿sí? Y alabar al Señor por el bautismo aquí esta mañana. Amén. Y ya sabes, cuando vas a tu primera cita a un servicio religioso, yo digo, alabado sea el Señor también. Amén. Y hace falta coraje para invitar a alguien a salir hoy en día. En realidad. Pero se necesita mucho más coraje para hablarle a la gente de Jesucristo. Amén. Y si no tenemos amor hacia nuestro prójimo, no vemos necesidad de advertirle sobre la crisis venidera o el juicio venidero. Pero si amamos nuestro trabajo, esa confianza en nuestro prójimo se traduce en una santa audacia hacia Dios. Un valor para Dios, una disposición a salir fuera de nuestra zona de confort. Y déjame decirte esto, cuando das un paso de fe fuera de tu zona de confort y dices, Señor, ahora todo depende de ti, es increíble lo que Dios hace por ti. Él te sostiene, Él te da las palabras que debes decir, Él crea esos encuentros y citas divinas. Él trae personas a tu vida y a tu esfera de influencia, y tanto ellos como tú son transformados. Los obreros de la 11ª hora son campeones de la libertad religiosa. No van a guardar silencio sobre la libertad de conciencia. Y sí, cuando nuestra conferencia general se una con los poderes de este mundo para negar la libertad religiosa a los adventistas, Dios levantará campeones de la libertad religiosa en el tiempo del fin, para hacer la obra que los obreros de la primera hora, aquellos en los cargos, no han logrado hacer.
Ella dice sobre esto en Testimonios para los Ministros: déjenme decirles que el Señor obrará en esta última obra de una manera muy fuera del orden común y de una forma que será contraria a cualquier planificación humana. Habrá entre nosotros quienes siempre querrán controlar la obra de Dios, dictar qué movimientos deben hacerse, incluso cuando la obra avance bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel y al mensaje al mundo. Ese es el ángel de Apocalipsis 18. Dios usará maneras y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Dios usará para llevar a cabo y perfeccionar su obra de justicia. Tomo ánimo y consuelo de promesas como esta. Dios obrará de una manera contraria a cualquier planificación humana. Dios tomará las riendas en sus manos. Siempre habrá quienes quieran controlar, dictar, contrarrestar la obra de Dios, poner freno y decir: alto, eso no está dentro de nuestro marco de políticas. La gestión de riesgos adventista no permitirá eso, es demasiado arriesgado. Y en estos días, muchos de nuestros comités de la Iglesia se dedican a gestionar el riesgo en lugar de difundir el Evangelio. Seamos honestos. Amén. Y entonces Dios dirá: si eso es lo que vas a hacer, no te voy a destruir, simplemente tomaré las riendas y tomaré el control. ¿Y crees que vas a detener la obra de Dios? Inténtalo. Porque cuando Dios se encarga del caso, nada lo detendrá. Así como en Georgia recientemente, cuando teníamos 10 hombres y llegamos a 300 y yo dije: compremos 5,000 Biblias. En ese momento fue un acto de fe, pero ahora era un acto de duda, porque necesitábamos 50,000, 100,000 Biblias para ese país. Dios va a intervenir, va a tomar las riendas de la obra en sus propias manos y va a traer obreros de la 11ª hora que van a terminar la obra. Ella dice en 2 Crónicas 4, bajo las lluvias de la lluvia tardía, los inventos del hombre, la maquinaria humana, que es la estructura de la conferencia, a veces serán barridos. El límite de la autoridad del hombre será como cañas quebradas, y el Espíritu Santo hablará a través del agente humano viviente con poder convincente. La verdad se autentica a sí misma. Cuando hablas la verdad tiene un tono inconfundible. Y cuando dices la verdad, la gente no necesariamente necesita pedir una verificación válida o validación. Ellos no siempre preguntan cuál es la lógica detrás de todo esto. Cuando hablas la verdad, el Espíritu Santo trae convicción a los corazones de los oyentes de que la verdad fue dicha en sus oídos. Y el Espíritu Santo dice: hablará a través del agente humano viviente. Estos son los obreros de la 11ª hora con poder convincente. Poder convincente. Ya sabes, el Hijo de Dios fue declarado en Romanos 1:1-2. Él fue declarado con poder ser el Hijo de Dios a través de su resurrección. Y esa palabra poder es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Así que cuando el Hijo del Hombre viene a tu vida, cuando el Hijo de Dios viene a tu vida y tú lo aceptas como Señor y Salvador, es como si explotara dinamita en tu vida. Y cuando explota la dinamita, nada vuelve a ser igual. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así que cuando eres un cristiano nacido de nuevo, no vives la misma vida de antes. La dinamita explota y Dios quiere que vivas una vida nueva de acuerdo a principios del reino de Dios. Y Él va a limpiar las obras de la carne para que tengas el fruto del Espíritu. Eres una nueva creación y somos un ser transformado cuando nacemos de nuevo en Jesucristo. Así que esta obra final de proclamación del Evangelio no se hará según la planificación humana, sino en contra de la planificación humana. Será contraria a las invenciones del hombre y la maquinaria humana será eliminada. ¿Por qué será eliminada la maquinaria humana? Bueno, una opinión es que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿cierto? Otra opinión, menos caritativa, es que la estructura o la maquinaria humana está tan osificada y burocratizada que ya no está abierta a la obra del Espíritu Santo. Otra opinión es que la maquinaria humana se está cerrando activamente a la obra del Espíritu Santo y negando la obra del Espíritu Santo en la vida de los miembros. Otra perspectiva sobre esto podría ser que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es derramado, hay otro espíritu obrando que controla la estructura y esos dos espíritus son incompatibles entre sí. Puedes elegir la que prefieras. Pero la buena noticia en este pasaje es que Dios va a tomar la obra final del Evangelio en sus propias manos. Él va a construir una coalición de los dispuestos del movimiento adventista y se unirán con aquellos de fuera del movimiento adventista cuando el mensaje del tercer ángel sea proclamado en el tiempo de la marca de la bestia. Esa coalición de los dispuestos terminará la obra en las horas finales de la tierra. Alabado sea Dios, la obra estará terminada. Amén. Así que esta parábola de los obreros de la 11ª hora es un mensaje profundo acerca de la gracia de Dios para cualquier individuo que responda a la oferta de misericordia de Dios hoy. También es una profecía del tipo de trabajador que se unirá al movimiento adventista en la crisis final de la tierra, esos trabajadores de última hora.
Esencialmente encontramos dos tipos de trabajadores en estos pasajes. Si han visto mis sermones, saben que me gusta poner las cosas en tablas, me resulta más fácil recordarlas. Aquí quiero contrastar a los obreros de la primera hora, los primeros obreros del Evangelio, con los obreros tardíos, los obreros de la 11ª hora. Este es un resumen de todo lo que hemos discutido hoy. Así que los obreros de la primera hora viven a la luz del Evangelio durante gran parte del día y los obreros de la 11ª hora están viviendo en la era más oscura hasta que se imponga la marca de la bestia. Los obreros de la primera hora están reunidos en el movimiento adventista. Ellos son el movimiento adventista visible hoy en 2025 y los obreros de la 11ª hora hoy están dispersos entre todas las religiones del mundo. Ellos viven en una oscuridad profunda. Sin embargo, los obreros de la primera hora son infieles a sus privilegios y responsabilidades. En realidad lo somos. Tenemos riquezas espirituales increíbles en casa, pero rara vez hacemos algo con ellas. Predicamos sermones y la gente se va a casa, y aunque sean veganos, se alimentan de la carne del predicador. Venimos a la escuela sabática y discutimos conceptos teológicos, pero para muchos de nosotros eso no hace la más mínima diferencia en la forma en que vivimos vidas. Debemos leer la Biblia para ser obedientes a las enseñanzas de Dios, de modo que cuando estudiamos la Biblia en la escuela sabática, sea para que yo pueda vivir una vida en más perfecta armonía con la voluntad revelada de Dios. Pero con demasiada frecuencia leemos la Biblia, debatimos ideas teológicas y nos vamos a casa sin intención de permitir que eso cambie la forma en que vivimos vidas, y esto no es como debería ser. Somos infieles en privilegios y responsabilidades. Los obreros de la 11ª hora escudriñan las Escrituras diligentemente, buscando entendimiento y luz. Los obreros de la primera hora vienen a realizar la obra que Dios desea que cumplan, y los obreros de la 11ª hora terminarán la obra que Dios quiere que se complete. Los obreros de la primera hora no están convertidos, los de la 11ª sí, tienen una experiencia genuina de conversión y nuevo nacimiento. Los de la primera hora invalidan la ley de Dios, los de la 11ª sostendrán la ley de Dios, sin importar el costo para ellos o nuestras instituciones. Los de la primera hora se han apartado de Cristo, los de la 11ª se han vuelto hacia Cristo. Los de la primera hora no defienden la libertad religiosa y la pisotean para sus propios hermanos y hermanas. Los obreros de la 11ª hora son campeones de la libertad religiosa. Los obreros de la primera hora serán purgados por Dios cuando llegue ese zarandeo. Los obreros de la 11ª hora serán traídos por Dios cuando llegue ese zarandeo. Y trágicamente, esos obreros de la primera hora que pasaron toda su vida trabajando para el Señor, algunos van a perder sus coronas de vida y los obreros de la 11ª hora van a ganar su corona de vida. Es un contraste marcado, ¿verdad? Así que quiero desafiarte hoy. La marca de la bestia aún no ha sido impuesta, está por venir, pero aún no ha llegado. Y esos obreros de la 11ª hora van a entrar en ese momento, en esa crisis final, pero hoy podemos tener las cualidades espirituales de esos obreros de la 11ª hora. Puede que no controlemos dónde vivimos en el transcurso del tiempo. Puede que muramos. Algunos de nosotros podemos morir antes de que se imponga la marca de la bestia. Pero podemos vivir con la calidad, con las características espirituales de esos obreros de la 11ª hora hoy. En nuestra generación, en 2025, a medida que la crisis final se acerca, quiero desafiarte hoy a hacer un pacto con Dios de que vas a vivir como un obrero de la 11ª hora. Puede que hoy no estés viviendo en una oscuridad total, puede que no estés viviendo en otras religiones del mundo o en el secularismo o el ateísmo, pero hoy podemos vivir como obreros de la 11ª hora. Podemos pedirle a Dios hoy que nos dé las características y cualidades espirituales de los obreros de la 11ª hora, para que en 2025, en esta parte de Texas, haya un movimiento para Dios que el mundo note. Hay un movimiento hacia Dios que el mundo nota, que los medios de comunicación seculares notarán este movimiento hacia Cristo en los alrededores de Cleveland, Texas. Podemos vivir como obreros de la 11ª hora hoy. No podemos controlar cuándo vivimos en el flujo de la historia, como ya he dicho, pero sí podemos elegir cómo viviremos en 2025. Quiero animarte hoy a que no trabajes en la primera hora. No seas adventista por conveniencia social. Sea un miembro convertido y convicto de un movimiento adventista que le está contando al mundo acerca de un Salvador que lleva el pecado y ocupa un lugar y que se asume que vendrá. Amén. Sea valiente por Dios aquí en Texas. Inténtalo, una audacia y un coraje por Dios que este mundo simplemente tiene que tomar en cuenta. Pídele a Dios que te dé el corazón y la mente de un trabajador de la 11ª hora y Él te bendecirá. Pídele esta semana oportunidades de compartir tu fe, la buena noticia.
Quizás lleva un folleto Glow en tu bolsillo, tu libro El Camino a Cristo en el auto, prepara tu testimonio personal, así conocí a Dios, lo que era antes de conocerlo, cómo lo conocí y lo que Dios ha hecho por mí. Todo testimonio tiene esas tres partes: antes de conocer a Dios, cómo lo conocí y lo que Dios ha hecho por mí. Y ora desde esta semana en adelante para que seas contado entre los obreros de la 11ª hora, a través de los cuales Dios obrará para terminar la obra. Quiero ser un obrero de la 11ª hora. Puede que no viva en esa época histórica ahora mismo, pero se acerca pronto y quiero ser contado entre esos obreros de la 11ª hora. ¿Y tú no? Sí, quiero desafiarte hoy. Que esta sea la iglesia de Cleveland, no solo una iglesia de vida campestre, sino que sea la iglesia de la 11ª hora, que así sea, donde encuentran la salvación sin importar cuán desesperada sea su condición, cuán temprano o tarde en la vida, encuentran la salvación porque aceptamos conversiones de la 11ª hora y también somos una iglesia de obreros de la 11ª hora. Dios bendiga a nosotros mientras nos mantenemos firmes por Jesús. Deja tu luz brille en la oscuridad y que la gente sea atraída hacia la luz del mundo a través del ministerio de esta congregación. Que Dios te bendiga, brillas para Él. Amén. Amén.